Buenas noches. Hoy estamos leyendo el Bhagavad Gita. Estamos por el capítulo 1, texto 2, llamado el Bhagavad Gita tal como es, porque lo tradujo hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada y nos da la traducción y el significado. El texto entonces dice: Sanjaya dijo. Sanjaya es el secretario y consejero brahmana de Dhritarashtra. Y él tiene el poder de ver lo que está ocurriendo en Kurukshetra, a pesar de que está en el palacio con el rey, con su poder místico, puede ver entonces lo que está ocurriendo en Kurukshetra. Y Dhritarashtra, que es ciego físicamente y también espiritualmente, le está preguntando a Sanjaya sobre qué están haciendo sus hijos y los hijos de su hermano Pandu. Y entonces Sanjaya ahora le va a responder, dice: oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con la siguiente palabra. Duryodhana entonces se acerca a lo que es su maestro de armas, que también es maestro de armas de los Pándavas. Igual es que esta es una lucha entre parientes para gobernar la tierra. En esa época la tierra era dirigida y gobernada por un solo emperador, y ese emperador formaba parte de la dinastía Kuru, que es la dinastía del sol. Entonces, Srila Prabhupada, el significado dice: Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de temas religiosos relacionados a lo espiritual y la relación con Dios. Y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, los hijos de Pandu, que eran todos piadosos de nacimiento y devotos de Dios. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de la pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey. Para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó pues al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pandavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe Drona Acharya para informarle de la verdadera situación. Aunque Dronacharya se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir aunque a Duryodhana se le menciona como rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy acto como político, pero su aspecto de diplomacia no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Entonces Duryodhana estaba convencido de que él iba a ganar. De hecho, hay una historia en el Mahabharata donde Krishna le dio a elegir entre su persona o el ejército de Krishna, y Duryodhana decidió obtener el ejército pensando que Krishna era uno solo y el ejército era varias falanges militares. Y fue su error, porque si hubiera elegido a Krishna, Krishna hubiera hecho que él ganase. Pero son cosas de arreglo de la providencia para que no ocurriese eso. Duryodhana es hijo de Dhritarashtra.
resulta ser que Gandhari, la esposa de Dhritarashtra, estaba embarazada, pero por asunto del destino, la reina Kunti tuvo primero a su hijo Yudhishthir. Y entonces ella, en el enojo, eh, Gandhari se dio un golpe en el vientre y salió una masa de carne. Entonces quedaron afligidos y tristes, pero fueron donde Sila Vyasa y le dijeron, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces Vyasade les pidió 101 vasijas de barro con agua y con su poder místico. Entonces agarró esta masa de carne y la dividió en 101 pedacitos y de ahí nacieron 100 varones y una hija. Entonces ella tuvo Gandhari y Dhritarashtra, entonces tuvieron la bendición de tener 101 hijos. Así que ahora se habla de inseminación artificial y de clon y demás, pero hace 5.000 años esto era corriente porque lo hizo Vyasade. Se habla así de una manera simple porque lo hizo con su poder místico. Imagínense una vasija de barro y con agua y ahí puso cada pedacito y de ahí nació un hijo. Entonces, los Pándavas son hijos de semidioses. Cuando Kunti, la reina Kunti, hija del rey Kunti Boya, estaba jovencita, como de 12 años, ella atendió muy bien la visita de un gran sabio, Durvasa Muni. Durvasa Muni es discípulo del señor Shiva y también se dice que es una expansión del señor Shiva. Y él siempre viajaba con 10.000 discípulos. Y ella astutamente, con todos sus sirvientes, lógicamente, atendió bien a Durvasa Muni y le dio la bendición de que con un mantra podía llamar a cualquiera de los semidioses y tener hijos con ellos. Entonces ella, por curiosidad, pronuncia el mantra y llama a Viva Swan, el dios del sol. Surya. Y entonces él aparece y ella le dice, no, él le dice, no, yo nada más estaba probando si era funcional. Y Surya le dice, bueno, yo te voy a dar la bendición de que tengas un hijo y necesariamente no tienes que tener relación conmigo. Así que nace Karna, él tiene otro nombre también por su madre adoptiva. Y entonces la niña estaba asustadísima y dijo, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Qué dirá mis padres? ¿Qué dirán los amigos de mis padres? Va a ser una deshonra para la familia. Entonces mandó una sirvienta por el río Ganga a dejar al niño como una especie de pesebre. Eso se parece a la historia de Moisés, pero en la inversa, porque en la historia de Moisés fue Moisés recogido por la princesa. Aquí la princesa deja al niño viajar por el río y entonces, pero fue con custodia. Y un pescador encuentra al niño y este pescador no podía tener hijo con su esposa y estaban felices de haber obtenido ese hijo. Y ellos le pusieron el nombre de la esposa, ahí no recuerdo, no recuerdo el nombre, perdón. Entonces, pero con el tiempo él fue creciendo y se veía muy poderoso y se dedujo que él no podía haber sido hijo de ellos. Y entonces él fue aceptado por Dronacharya, el maestro de armas de los Kurus, y fue entrenado. Entonces él, por rencor y molestia de que su madre lo había abandonado, se unió al grupo de Duryodhana. Entonces, con el tiempo, Pandu fue el hermano del medio, eh, fue el que tenía el control de todo el planeta, ya que Dhritarashtra era ciego. Pandu al principio pensaban que él era débil, pero no, él solo conquistó todo el mundo y estableció los principios religiosos y morales.
y fue aceptado inclusive por los habitantes de los planetas superiores como una gran autoridad administrativa. Entonces, pero Pandu cometió un error. Que la versión que yo voy a dar es la que yo conozco, hay muchas versiones sobre el tema, pero él estaba cazando un día y entonces un brahmana y su esposa con sus poderes místicos decidieron para tener relación sexual convertirse en venado. Entonces Pandu, ¿qué iba a saber? Cuando ve estos venados, porque los chatrias o reyes o guerreros se entrenan cazando animales, ¿verdad? Para cuando le toca tener que enfrentarse a los seres humanos, ya ha matado. Entonces se van a la selva y cazan animales. Entonces vio estos venados y le dispara a la hembra. Y la hembra muere. Entonces el brahmana aparece con cuerpo humano y dice, el día que tú tengas relación sexual, vas a morir. Esa es la maldición que te lanzo. Entonces Pandu, sabiendo esto, le dice a su esposa Kunti, y Kunti le dice, no te preocupes, a mí me dieron un mantra que yo puedo llamar cualquier semidios, y él viene y así vamos a poder tener hijos. Entonces llamó primero a Yamaraj, el superintendente de la muerte, que es la justicia personificada, y de él nace con Kunti Yudhishthir Maharaj. Luego llaman a Vayu, el dios del viento, y nace Bhima, con mucha fuerza. Después llaman a Indra, el dios de la lluvia y los truenos, y nace Arjuna, el principal personaje que habla con Krishna aquí en el Bhagavad Gita. Luego se explica de que Pandu se casó con otra joven, entonces tenía dos esposas y resulta ser que ellos se fueron al bosque, él decidió irse al bosque a vivir en el bosque, ya no quería seguir administrando el estado y entonces Kunti siempre estaba cuidando de que la otra esposa no tuviera relación con él, pero un día lo tuvieron y entonces nace Nakula y Sahadeva de ella. Entonces Kunti se encarga de los cinco. Entonces la otra esposa, que no sé el nombre o no me acuerdo, ella hace la ceremonia de Sati, donde se quema con el cuerpo del esposo, porque el esposo murió inmediatamente después de haber eyaculado. Lo que no sé, lo que no entiendo de esto es cómo eyaculó y entonces tuvo ella hijos inmediatamente, si él murió, etc. Pero bueno, el punto es que aquí estamos hablando de que son individuos que manejaban ciertos poderes místicos que nosotros actualmente no manejamos. Es como ellos tenían una tecnología muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Y una forma de vida muy diferente. Así que cuando se narran estas historias uno a veces se pregunta cómo es posible, pero con toda la capacidad de poder místico es posible que ella pudiese inmediatamente de un día para otro tener los dos hijos, dejárselo a la reina Kunti y ir a quemarse porque ella decidió ir y quemarse con su esposo porque eso era lo que hacían en la cultura védica antiguamente cuando el esposo moría y lo estaban quemando, entonces ella se entregaba al fuego para irse con el esposo. Posteriormente eso fue mal utilizado y obligaban a la mujer a hacerlo, aunque el esposo no tuviese cualificación, y ahora eso está prohibido en India, pero eso sí ocurría en épocas pasadas en la cultura védica. Son cosas culturales. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es aprovechando toda esta información que es del pasado y recordarla, pero sabemos que hay muchas cosas que hay en esa cultura o hubo en esa cultura que ya no se puede aplicar en Kali Yuga. Entonces, en la era de Kali hay otra forma de hacerse consciente del Señor Supremo, otra forma de vivir. Es más, ese sistema no es aplicable actualmente. Ningún gobierno actual va a aceptar ese proceder, pero en esa época sí se aceptaba la ceremonia de Sati. Y como dije, ya se abolió eso en India porque estaba mal dirigida. De hecho, India tiene un problema también con relación a las castas. Las castas en la cultura védica tenían como función establecer los principios religiosos y morales y que cada uno supiese qué hacer en la sociedad, pero actualmente el sistema de casta está también
mal dirigido y es incorrecto lo que se está manejando. De hecho, aquí en el Bhagavad Gita vamos a encontrar que Krishna dice que él creó los sistemas de casta, el Varna y el Ashram, o sea, las órdenes sociales y las órdenes espirituales. Las órdenes sociales son los brahmanas, los intelectuales y sacerdotes, son la cabeza de la sociedad. Los kshatriyas son los brazos de la sociedad, los guerreros, los administradores de Estado. El estómago son los comerciantes, los que manejan la banca, la agricultura, la ganadería. Y los obreros se le llaman sudra, los comerciantes se le llaman vaishya. Y los sudras son como los pies de la sociedad y están al servicio de las otras castas. Pero como vivían en armonía, entonces nadie se quejaba porque cada uno hacía su función. Es como un cuerpo. Todo el cuerpo es necesario, o sea, las piernas son necesarias, los brazos son necesarios, el estómago es necesario y la cabeza. Y vemos que la parte más importante del cuerpo es la cabeza. Si uno pierde la cabeza, perdió ya la vida. Uno puede perder un miembro o dos miembros del cuerpo y todavía continúa existiendo. El estómago también es muy necesario. Y aún así hay personas que se les reduce el estómago y siguen viviendo. Pero si pierdes la cabeza ya moriste. Entonces eso es lo que está pasando en la sociedad que estamos viviendo actualmente. Se ha perdido la cabeza, entonces ya no hay un liderazgo correcto. En épocas pasadas el liderazgo venía de los sacerdotes intelectuales, pero después ellos quedaron como escribas y los que dirigían el Estado eran los reyes, los gobernantes. Y actualmente los que están dirigiendo el sistema social son los comerciantes, que están ocupando puestos superiores sin tener la capacitación y por eso es que vemos que actualmente todo se maneja en base a negocios y a intereses egoístas y cuando en otras épocas, de acuerdo a los libros, se manejaba intereses para todos los miembros de la sociedad. Los guerreros o kshatriyas o administradores eran conscientes de que todo le pertenecía al Señor Supremo y por lo tanto buscaban cómo administrar ese bien para el beneficio de todos y todos estaban satisfechos. Se dice que los reyes hasta se preocupaban porque las mascotas viviesen bien. De hecho, por eso en esa cultura eran vegetarianos, para evitar hacerle daño a los animales y que ellos también tuviesen una vida confortable. Entonces, la idea es que todo el mundo tenga su espacio y que vaya paulatinamente desarrollándose hasta concebir la existencia de Dios a plenitud. Entonces, todos estos sistemas estaban hechos con la intención de que el ser humano principalmente pueda vivir cómodamente dentro de su posición social y no envidiar la posición de otro y que se desarrolle espiritualmente. A todos se le da la misma oportunidad de desarrollo espiritual, igual de desarrollo social de acuerdo a su capacidad. Entonces, las órdenes espirituales la llevaban todos, que son brahmachari, que es el estudiante célibe hasta los 25 años, si quiere se casaba. Entonces tomaba la orden de vida de grihasta, que es casado. A los 50 años decidía si ya comenzar a renunciar y entonces iba con su esposa a lugares de peregrinaje y a los 75 años renunciaba totalmente a la vida social y se dedicaba en palabra, cuerpo y mente al servicio del Señor Supremo. Todo el mundo hacía eso en esa cultura. Por eso vamos a ver también la historia de los Pandavas, que ellos, a pesar de que ganaron el reino y gobernaban, ellos decidieron después de un tiempo ser renunciantes y dejaron el reino en manos de Maharaj Pariksit, el nieto de ellos. Porque después de la batalla de Kurukshetra, sus hijos lo mató a Suatán, que eso posteriormente podemos ir hablando sobre esos temas. Ahorita estamos hablando de los personajes que están presentes en este libro. El Bhagavad Gita es una sección del Mahabharata. Hay personas que dicen que el Mahabharata tiene 100.000 versos, otros que dicen 300.000. Y el Bhagavad Gita tiene como 700 versos, 18 capítulos. Entonces es un extracto, pero el extracto más importante
del Mahabharata, porque el Mahabharata, Maha quiere decir grande, y entonces quiere decir la gran historia de la India, porque India antes se le llamaba Bharata Varsha o Bharata. Varsha significa isla. Entonces, porque hubo un rey llamado Bharata que fue tan hábil en el asunto administrativo y de guerrero que hasta los semidioses le pidieron que le ayudaran a pelear contra los demonios en los sistemas planetarios superiores y bajos, o sea, en el universo entero. Y el rey Bharata cumplió y ellos le pidieron que administrara todo el universo. Pero su sede estaba aquí en la Tierra. Entonces, por eso se llama Bharata Varsha. Este es el punto que ahí la cultura védica hablan de la cosmología y la división de los sistemas planetarios de una manera muy de la cultura védica. Y entonces a la Tierra se le llama Bur y dicen que es como un plato y que tiene 7 picos y sobre esos 7 picos hay 7 bolas de tierra y cada una de esas bolas se le llama también Barça, que Barça significa isla. Entonces nosotros estamos y son 7, así que nosotros estamos en la del medio que se le llamaba Bharata Varsha. Posteriormente al continente asiático se le llamaba Bharata. La capital en esa época se llamaba Hastinapur, la capital del mundo, y ahí es donde gobernó hace unos 5.000 años Maharaj Yudhishthira después de haber ganado la batalla de Kurukshetra. Porque aquí lo que vamos a encontrar es una conversación básica sobre el asunto de lo que ocurrió antes de la batalla de Kurukshetra, una conversación muy importante entre Krishna y Arjuna sobre conceptos filosóficos que tienen que ver con la ley del karma, o sea, la ley de causa y efecto, tiene que ver con el manejo del tiempo, la posición de la autoridad suprema que es el Señor Supremo Dios, y aquí lo conocemos como Krishna, la existencia del alma que es eterna, y también lo que son las modalidades de la naturaleza material, pasión, bondad e ignorancia, que son las que hacen que todo funcione. Ese es el tema principal del Bhagavad Gita y ahí vamos a encontrarlo desglosado a través de los temas que presenta Krishna como Karma Yoga, acción en la conciencia de Dios, Jnana Yoga, el conocimiento en la conciencia de Dios, y Bhakti Yoga, el amor y la devoción en conciencia de Dios. Eso es el Bhagavad Gita. Entonces por ahí voy a estar leyendo 1 o 2 versos por día y ahí hasta llegar a completar los 700 versos y los significados y la propia que son muy importantes para poder entender este tema a cabalidad. Todas las glorias a Srila Prabhupada, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine, Nirvisesa Suryavari Paschata Desatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gopremanande Hari Hari Bol.